entra desordenadamente a los establecimientos? Muéstrales el lado rojo de tu tarjeta. Pero si la gente mantiene la distancia para entrar, muéstrales el lado amarillo. ¿Tu vecino está haciendo fiesta en la casa? Muéstrale el lado rojo. Pero si tu vecino respeta la seguridad de todos, muéstrale el lado amarillo. ¿Viste a alguien con el tapabocas en el cuello? Muéstrale el lado rojo de tu tarjeta. Pero si ves a alguien con el tapabocas tapando nariz y boca, muéstrale el lado amarillo. Siendo conscientes de nuestro comportamiento, numeral Colombia arranca seguro. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a todos los que trabajan intensamente para enfrentar esta pandemia, salvando vidas, protegiendo colombianos y por supuesto hacerle un gran reconocimiento a todos nuestros compatriotas que van asumiendo conductas de colaboración, de cooperación, de distanciamiento físico, de uso del tapabocas, que están además asumiendo también bioprotocolos en muchos espacios laborales. A todos mi reconocimiento. Vamos a empezar nuestro espacio de prevención y acción con las cifras que tenemos para el día de hoy con respecto al COVID-19. Hoy se realizaron 31.177 pruebas, de las cuales importante destacar que se registraron 10.284 casos positivos, donde tenemos la mayor concentración en 5 municipios del país, más del 70%. Hoy se ha registrado un total de 297 fallecidos. Expresamos nuestra solidaridad, nuestro sentido de condolencia a quienes han perdido los seres queridos. Se puede decir hoy que tenemos el 77% de esas muertes concentradas en 5 municipios del país. Y quisiera destacar que los mayores de 70 años fallecidos hoy, del total de los 297 casos, son 162, que equivalen al 54.6%. Y las personas fallecidas entre 60 y 69 años son 66, lo que equivale al 22%. Esto significa que más del 70% de las muertes que tenemos el día de hoy por COVID-19 son mayores de 60 años, 54% concentrados en mayores de 70. El mensaje de autocuidado es supremamente importante. Quiero también destacar que en el consolidado que tenemos desde el primer caso hasta hoy, podemos decir que Colombia ha realizado 1.470.613 pruebas, de los cuales han sido descartados 1.203.228, y el acumulado de casos que han marcado positivos del total de pruebas realizados son 267.385. Importante destacar que el 90% han sido atendidos en casa, el 5.6% en hospitalización y el 0.6% equivale a 1.606 personas que son casos confirmados en unidades de cuidado intensivo. Y quiero destacar algo supremamente importante, y es que hoy el número de recuperados se sitúa en el 51%, lo que quiere decir que en este momento los recuperados son más que los casos activos de COVID-19. Esto es algo muy importante para compartir con todos los colombianos. Yo quisiera el día de hoy hacer un balance que hemos venido evaluando con nuestro equipo de expertos, con el Ministerio de Salud, sobre los escenarios, cómo se comporta la pandemia, cuáles eran los escenarios que teníamos al comienzo en el mes de marzo y cómo se comporta el país hoy.
sobre todo para despejar muchas dudas de los ciudadanos. Y quiero empezar por esta gráfica, donde quiero que todos ustedes vean cuál era la proyección que se tenía en el país a comienzos del mes de marzo. Básicamente lo que decía es que el escenario de no haber tomado ninguna de las medidas que nosotros hemos adoptado implicaba que el país llegaría a tener 1.300.000 contagios y hubiéramos vivido un pico de la pandemia con una capacidad de estrés dramática sobre la capacidad hospitalaria entre el 9 y el 16 de mayo. Por eso es importante que los colombianos todos sepan que las medidas que se han adoptado es justamente para que no tuviéramos ese comportamiento, que no fuera un crecimiento exponencial, que pudiéramos fortalecer las capacidades del sistema de salud, que pudiéramos aumentar la capacidad de pruebas, que tuviéramos la capacidad también de unidades de cuidado intensivo en expansión dinámica. Y por supuesto que también tuviéramos unos sistemas complementarios de atención que involucraran recurso humano, material de protección personal, etcétera. Y hay otra pregunta que ha surgido de muchos ciudadanos y es, bueno, el día en el que se han presentado picos comparativamente con el mundo, donde se han registrado el mayor número de muertes, ¿cómo se ha comportado Colombia en los días donde ha tenido mayores muertes registradas por COVID-19 frente a otros países en el momento en el que registraron más muertes? Es importante que veamos esta gráfica, donde yo quiero que todos ustedes puedan darse cuenta que en el día en el que más muertes se han registrado hasta ahora en nuestro país, comparado con los días donde llegaron a esos picos y son muertes por millón de habitantes, vemos que Colombia ha estado en el 6.2 por millón, mientras países como Italia superan los 15, Reino Unido 17, España 20, Francia 22 por millón. Y si hacemos esa comparación también con el caso de los países de América Latina, como lo vamos a ver a continuación, también en el día donde nosotros hemos registrado el mayor número de muertes por millón comparativamente con otros países, nos muestra, por ejemplo, que Colombia ha tenido 6.2, Brasil ha estado en 7, Perú en 8, Estados Unidos supera 8 por millón, México 8 por millón, Panamá supera 9 por millón y Chile supera los 16 por millón. Eso también es un indicador claro que el manejo que se ha tenido en el país y las medidas para quitarle crecimiento de velocidad exponencial a la pandemia también se ve reflejado en un menor número de muertes por millón en los días donde hemos registrado el mayor número de fallecimientos. Algo que también quisiera compartir con ustedes es la expansión de la capacidad de unidades de cuidado intensivo, cómo se ha dado y cómo esa capacidad también se ve reflejada en una mayor oferta. Ciertamente nosotros hemos tenido una expansión donde el país pudo haber empezado esta pandemia con el orden de 5.300, 5.400 unidades de cuidado intensivo. Hoy estamos por encima de 8.000 unidades de cuidado intensivo. Y eso se ha dado porque hay una expansión, primero natural de la red de prestación de servicios de salud y también se ha dado por la expansión de capacidades críticas. Y eso también es digno de admirar del trabajo en equipo de todos los entes territoriales, del gobierno nacional y de la red de salud. Hoy básicamente podemos estar creciendo y convertirnos por lo menos en el número 1 o número 2 de los países de América Latina que tienen más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes. Y aquí también quería plantearles a ustedes el tema del recurso humano en salud, que es el número de intensivistas por 100.000 habitantes. Nosotros en Colombia hoy tenemos una tasa de 2.9 intensivistas por 100.000 habitantes. Es muy similar a la que tiene Chile, pero es superior a la que tiene Argentina, a la que tiene Perú, a la que tiene México y a la que tiene Ecuador. ¿Eso a qué se debe? A que nosotros teníamos una capacidad instalada de unidades de cuidado intensivo con los profesionales que la atienden y obviamente también hemos tenido la posibilidad de, al tener un número importante y una densidad importante, que la expansión también se dé con la presencia de recurso humano en salud, pero fortalecido con los programas de capacitación que hemos planteado en los últimos días acá en Prevención y Acción. También quería contarles a ustedes cómo avanza la distribución en el territorio de material y equipos de protección personal
Y aquí, por ejemplo, quisiera compartirles a ustedes algunos ejemplos. Tenemos el caso del Departamento del Atlántico, donde en el Atlántico ya hemos entregado 614.000 tapabocas quirúrgicos, 189.000 tapabocas N95, 24.000 batas antifluido, hemos entregado 900 gafas y hemos entregado en total 828.000 equipos de protección personal. Cuando vemos el caso del departamento de Córdoba, en Córdoba hemos entregado 511.000 piezas de protección personal, donde hay más de 400.000 tapabocas quirúrgicos, 88.000 N95, tenemos más de 11.000 batas antifluido y hemos entregado también 705 gafas. En el departamento de Antioquia, también donde hemos enfrentado retos importantes, aquí podemos apreciar que se han entregado casi 2 millones de piezas de equipos de protección personal, donde hay más de 1,5 millones de tapabocas quirúrgicos, más de 340.000 tapabocas N95, cerca de 45.000 batas antifluido, más de 2.700 gafas especializadas. En el caso del Valle del Cauca, por ejemplo, como lo pueden ver a continuación, en el Valle del Cauca hemos entregado cerca de 1.277.000 piezas de protección personal, donde destacamos más de 1 millón de tapabocas quirúrgicos, 220.000 tapabocas N95, 28.000 batas antifluido. Y si vemos la distribución general en todo el país, podríamos decir que a la fecha ya se han entregado más de 4.600.000 piezas de protección personal y seguimos también adelantando este proceso en todo el territorio nacional. Y como se los había dicho el día de ayer, la idea es que hoy podamos hacer una valoración, una evaluación sobre las medidas que se han tomado y los retos que tendremos en los próximos días. Hoy estamos acompañados en nuestro espacio por la doctora Gina Tambini, la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. También está el doctor Carlos Álvarez, el director de estudios de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, el ministro Fernando Ruiz, y nosotros nos hemos puesto en la tarea de mirar el comportamiento de Colombia en los indicadores que tanto les hemos hablado a ustedes, los que tienen que ver con letalidad, los que tienen que ver con positividad, los que tienen que ver con la tasa reproductiva del virus, los que tienen que ver también con temas como contagios por millón, muertes por millón, comparados con otros países. Y yo creo que hay algo que es pertinente. Nosotros hemos descrito que no estamos hablando de un pico nacional, sino de picos que se están presentando subregionalmente. Unos ya han pasado por allí, otros los enfrentarán en las próximas semanas, otros inclusive en los próximos meses. Y justamente por eso lo que hemos tratado con el equipo de expertos es de diferenciar lo que son los municipios que no tienen afectación, los de baja afectación, media afectación y afectación alta. Pero hemos trabajado con un paraguas, con una guía que ha sido el aislamiento preventivo obligatorio. ¿Qué quiere decir esa guía del aislamiento preventivo obligatorio? Que nosotros lo adoptamos a partir del 25 de marzo y después del 11 de abril hemos ido dando un proceso gradual, donde se han dado excepciones en lo que tiene que ver con vida productiva, donde hemos mantenido el mensaje para los mayores de 70 años de estar en protección, donde hemos dado el mensaje para que las personas que tienen comorbilidades y preexistencias, enfermedades complejas, también guarden el aislamiento con mucho rigor, la que corresponde a los jóvenes estudiantes, la que corresponde a los niños, la que corresponde también a personas que tengan discapacidades y por supuesto también hemos dado los mensajes que son puntuales con respecto al uso del tapabocas, al distanciamiento físico, a los protocolos y en el marco de esa gradualidad que se ha venido trabajando con los alcaldes hemos también hecho intervenciones puntuales en distintos lugares de la geografía nacional. ¿Como cuáles? Las que tienen que ver con el aislamiento mucho más estricto en algunas localidades, en algunos barrios, como el que también se ha aplicado en algunos espacios municipales o donde hemos identificado conglomerados, y también los que tienen que ver con control epidemiológico activo, donde se está fortaleciendo las pruebas, el rastreo, el aislamiento de las personas que representan contagios.
Por eso, hoy con este equipo de expertos queremos enviar a los colombianos un mensaje. Nosotros estábamos previsto extender el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto, que será el próximo sábado. Y con los expertos hemos tomado la siguiente decisión. El aislamiento preventivo obligatorio, como criterio general, se va a extender hasta el 30 de agosto. Se extiende el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto, pero con las siguientes características. En los municipios que no tienen afectación de COVID, seguimos avanzando en un proceso gradual de liberación de sectores, obviamente sin que existan aglomeraciones, ni mucho menos que tengamos espacios de entretenimiento que precipiten esa aglomeración, y se mantienen también las restricciones vigentes en lo que tiene que ver con los expendios de licores. La segunda, en los municipios de baja afectación, seguimos avanzando con pilotos en distintos sectores y también un proceso de liberación, pero con el acompañamiento también del Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, a solicitud de los alcaldes. En los municipios de mediana afectación, ahí seguimos haciendo control epidemiológico, seguimos monitoreando conglomerados, se siguen facilitando pilotos con previa autorización del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior una vez pidan esos requerimientos los alcaldes, y tenemos los municipios de alta afectación, donde hoy hemos visto ciudades en nuestro país que tienen un control acordado con las autoridades locales para hacer cercos epidemiológicos estrictos por localidades, por barrios, fortalecer la estrategia PRAS, la estrategia de pruebas, rastreo, seguimiento y aislamiento de pacientes, y por supuesto también mirar, como lo estamos haciendo con ciclos periódicos de tiempo, donde se deben tomar de pronto algunas medidas adicionales. Y en el desarrollo de este concepto del aislamiento preventivo obligatorio, también seguimos expandiendo la capacidad de atención de unidades de cuidado intensivo y también la asignación particular de personal médico. Y destaco también algo importante: seguimos con el acompañamiento del Ministerio de Salud y con el acompañamiento de los alcaldes, viendo actividades que no implican ni aglomeración ni tampoco afectan el concepto de distanciamiento físico, para que se tomen medidas adicionales. Ahí, por ejemplo, estaremos tomando decisiones con respecto a temas como autocines, también con respecto a algunas jornadas que se deberán adelantar de las pruebas Saber, y estaremos en ese caso ampliando los servicios de virtualidad para realizar esas pruebas, pero estaremos, por supuesto, donde tengamos que hacerlas in situ, garantizando el distanciamiento con efectividad y con protocolos acordados con las autoridades en materia de educación. Creo que este es un balance importante y frente al cual quiero hablarle a los colombianos con mucha sinceridad, como lo hacemos todos los días. Vienen semanas que son retadoras, que son desafíos en distintos lugares del territorio. Hemos visto cómo en ciudades se han pasado por momentos de alto estrés en ocupación de UCIs, en aumentos de contagios y en aumentos de muertes, y hemos visto también cómo han tenido unos descensos en la medida que se va atendiendo ese momento de estrés. Nosotros somos conscientes de ese comportamiento y por eso nuestro llamado es que en estas 4 semanas todos entendamos que tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo por protegernos con estas pautas. Y en casos puntuales como Bogotá, Medellín, Cali, el departamento de Córdoba, nosotros seguimos haciendo con las autoridades locales esos cercos puntuales, estrictos, por localidades y por barrios, para disminuir la velocidad de transmisión del virus. Creo que es un balance en general que quiero compartirles a ustedes hoy, y quiero empezar por darle la palabra al ministro Fernando Ruiz para que él, en el contexto que acabo de explicar del concepto ampliado de aislamiento preventivo obligatorio hasta finales del mes de agosto, cómo se van manejando las pautas para que en los municipios de cero afectación, baja y media, sigamos tomando medidas, y cómo también en los de alta afectación estamos haciendo un control riguroso, focalizado, pero al mismo tiempo también habilitando pilotos para que sectores que han sido afectados a lo largo de esta pandemia sigan preparándose para cuando llegue el momento del retorno a sus servicios plenamente. Ministro, lo escuchamos.
Sí, presidente, muchas gracias y colombiano. Yo creo que es conveniente que repasemos de manera sucinta los puestos y los planteamientos iniciales para el manejo de la epidemia, para entender el contexto del momento en el cual nos encontramos y cómo deberíamos abordar esto desde los diferentes modelos epidemiológicos. Quisiera que pasáramos las gráficas para poder revisarlo. Primero, en esta gráfica vemos el número en el escenario inicial de planteamiento que se hizo desde el Instituto Nacional de Salud con el modelo inicial que usted presentó, señor presidente, camas de UCI que necesitaríamos en Colombia con dos escenarios bien diferentes. Camas de UCI que necesitaríamos sin intervención en un momento que no hubiéramos tomado decisiones de cuarentena, de aislamiento de personas mayores de 70 años, de cierre de colegios y universidades y de todas las acciones iniciales que se tomaron, tendríamos una afectación de 73.000 personas. En el momento actual llevamos 73.000, camas de cuidado intensivo que serían necesarias para poder atender el número de personas infectadas. En este momento la necesidad está en 2.002 camas adicionales a las 5.400 que teníamos, con lo cual en este momento tenemos 7.000 con las cuales se ha podido atender adecuadamente la población. En la siguiente gráfica vemos específicamente los casos que hubiéramos tenido, 1.104.000 casos versus los 116.000 que tenemos en este momento. Eso nos da una idea de las diferencias tan importantes que hay entre y en los efectos de las intervenciones que se han tomado desde el gobierno nacional y desde los diferentes alcaldes de las ciudades. Muchas veces la gente nos pregunta por qué vemos que se ha venido incrementando el número de personas fallecidas. Efectivamente se ha venido incrementando, pero quiero presentar esta gráfica en la que vemos la distribución de personas fallecidas de acuerdo con la fecha de muerte, a fecha de hoy. ¿Esto qué nos muestra? Que hemos venido creciendo en el número de personas fallecidas, pero que es diferente el reporte, donde los casos se reportan y a veces vemos números que crecen a 300 muertes, pero en realidad el comportamiento de la epidemia ha sido similar y en general nos estamos moviendo. Si miramos las personas, los fallecimientos, de acuerdo con la fecha, no con la fecha en la cual se reportan, las veríamos alrededor de las 200, 250 personas que desafortunadamente nos fallecen al día. Siguiente. En la siguiente podemos ver lo que estamos hablando de los diferentes modelos de afectación de las diferentes ciudades, cómo cada ciudad ha venido manejando una curva y esa curva nos expresa diferentes momentos. En ciudades como Barranquilla o Cartagena, donde ya evidentemente hemos pasado esa curva, ese brote grande inicial, y ciudades como Bogotá, donde estamos en la parte, digamos, en la parte alta de la curva, donde vamos a tener seguramente 3, 4 semanas con un número importante de casos de contagio y finalmente un decrecimiento que nos vendrá seguramente hacia el mes de septiembre. ¿Esto qué implica? Implica que necesariamente en la medida que tomamos mayor número de pruebas, vamos a tener mayor número de casos de contagios positivos. Si no tomáramos pruebas, no tendríamos estas tasas de afectación, porque no veríamos el número de personas a las que están siendo contagiadas y tendríamos una gran oscuridad frente al número real que ha venido afectando al país. En la medida que aumentamos el número de pruebas, tenemos números más grandes, pero obviamente eso nos implica una tasa de contagio, una enfermedad que va a contagiar la mayor parte de la población. En la siguiente gráfica podemos ver el comportamiento de las camas de cuidado intensivo. Iniciamos con un comportamiento en el cual tendríamos 49% de camas disponibles, en este momento tenemos un 30% de camas disponibles. En la medida que vamos subiendo en la afectación, se nos van ocupando las camas y por eso la adquisición de todos los ventiladores y elementos que estamos haciendo llegar buscan mantener este nivel de seguridad, hacer alrededor del 30% a nivel nacional, que nos permite tener una tranquilidad de que la población va a ser adecuadamente atendida, especialmente la población que está en situación más crítica o que tiene necesidad de una cama de cuidado intensivo. Y en la siguiente podemos ver la ampliación de la capacidad diagnóstica, cómo hemos venido aumentando
pruebas diagnósticas de una manera absolutamente exponencial. Hemos venido creciendo en la capacidad diagnóstica. Evidentemente, cada vez tenemos una mayor demanda y esa demanda la estamos satisfaciendo con los 97 laboratorios que tenemos habilitados y esperamos que con las pruebas de antígeno que entran a operar muy rápidamente podamos tener pruebas más rápidas con resultados más rápidos, señor presidente. La última gráfica nos muestra cuál es la ampliación que hemos tenido esa capacidad diagnóstica en la que pasamos a tener una gran cantidad de capacidad de laboratorios diagnósticos para poder realmente abordar la situación a nivel nacional. Yo creo que, presidente, con esto uno puede mostrar que hemos logrado resultados como el haber efectuado 1.470.000 pruebas a nivel nacional. Se amplía la red de laboratorio con una capacidad diaria de 36.000 pruebas, 153.000 reactivos de PCR entregados a los diferentes laboratorios públicos y una muy importante, que era el tema de los elementos de protección personal, que si todos recordamos hace aproximadamente un mes era uno de los clamores más importantes de los profesionales de la salud y los trabajadores de la salud. Tenemos un compromiso inicial de entregar 20 millones de elementos de protección personal. Al 5 de julio llevamos entregados 30.600.000 de estos elementos, con lo cual, de acuerdo con el censo realizado de unos 461.000 trabajadores que estarían expuestos en la ciudad, tendríamos hoy en día una cobertura que se acerca al 60% del total de los trabajadores, solamente con los elementos entregados desde la Reserva Nacional, desde las ARLs, y a eso se deben sumar los elementos del quien debe dar naturalmente la protección, que son los empleadores, en este caso las IPS. De manera que en estos elementos de protección personal también vemos un panorama que, presidente, yo lo corroboro cada día que salgo y voy a un hospital todos los jueves y viernes a visitar hospitales públicos y privados. Vemos ya trabajadores con sus elementos de protección personal. Todo esto ha sido posible gracias a la posibilidad de tener unas medidas que fueron tomadas oportunamente y que han sido, lo más importante, efectivas para poder mantener y mejorar las condiciones en las cuales el sistema de salud funciona, tenemos mayor capacidad diagnóstica y tenemos mayor protección para nuestros trabajadores de la salud. Gracias, ministro. Y yo también creo que es importante que nosotros valoremos no solamente las medidas que se han tomado, sino también lo que esto significa en términos agregados para el país. Por eso quiero que todos ustedes en sus casas puedan ver este video donde aprecian qué ha ocurrido en el país entre febrero y julio en lo que es la expansión de unidades de cuidado intensivo. Le pido aquí al equipo de la producción que creo que tenemos aquí Uno de los objetivos del Gobierno Nacional en el plan de respuesta a la pandemia por COVID-19 en el país es ampliar las capacidades de nuestro sistema de salud. En un esfuerzo entre todos los actores del sistema, así como de los gobiernos locales, el país ha logrado expandir su capacidad de unidades de cuidado intensivo. Al inicio de la epidemia en Colombia teníamos 5.346 camas UCI. El 1 de junio se contaban con 5.554. El mes finalizó con 7.001 camas y a hoy se lograron 8.506. Ahora, con 31% de disponibilidad de camas a nivel nacional, buscamos estrategias para llegar a las 10.000, pero además para atender de manera adecuada a nuestra población a través de cuidados intermedios, domiciliarios y telesalud. Y este proceso de ampliar unidades de cuidado intensivo también ha estado ligado con la velocidad logística para dispersar en el territorio ventiladores que llegan hasta la Colombia profunda, que llegan a nuestros centros urbanos, y en eso también quiero que ustedes puedan desde sus casas ver cómo ha sido ese proceso de distribución territorial de ventiladores. El gobierno sigue con la entrega de ventiladores. En algunas ciudades o municipios donde hay mayor afectación las cosas están así. En Bogotá, 730 ventiladores asignados, 607 han sido instalados y en sitio para instalación hay 53. En Antioquia, 235 asignados, 165 instalados
y para instalación 20. En el Valle del Cauca, 207 ventiladores asignados, 140 instalados y en sitio para instalación 17. En Barranquilla, 111 asignados y 111 instalados. En Atlántico, 48 ventiladores asignados y 48 han sido instalados. En Cartagena, 69 ventiladores asignados, de los cuales 69 han sido instalados. Y en Córdoba, 80 ventiladores asignados y 80 han sido instalados. A la fecha recordemos que hay 2.190 ventiladores asignados, de los cuales se han entregado 1.882 y se han instalado 1.739. En Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca, en los próximos días también habrá nuevas entregas de estas máquinas vitales para la lucha contra el COVID-19. Este esfuerzo de país, donde está el gobierno nacional, gobiernos locales, la red, además del sector de la salud, todo tiene un objetivo que nosotros lo planteamos desde el mes de marzo, que era quitarle velocidad exponencial a la pandemia y por otro lado ir fortaleciendo estas capacidades como ustedes lo ven a continuación. Pero lo interesante es que nosotros podamos ver hoy, en el mes de julio, cómo se adoptó una estrategia y cuáles han sido las implicaciones y los resultados de la misma. Muchos hemos utilizado la expresión aplanar la curva. Lo importante cuando hablamos de aplanar era que no se presentara en el país ese crecimiento que vimos en la primera gráfica que presentamos esta noche, que era una montaña empinada que acababa con las capacidades de respuesta del sector de la salud, implicaba más de 1 millón de contagios y por supuesto tendría también unas implicaciones negativas en términos de letalidad. Por eso, bueno recordar una vez más en qué ha consistido esa estrategia para quitarle velocidad de expansión exponencial a la pandemia. En marzo de 2020, los primeros modelos epidemiológicos elaborados en Colombia proyectaron un escenario desolador para el país si no tomábamos cartas en el asunto de manera inmediata. Según esas estimaciones iniciales, a mediados de mayo de 2020, unos 250.000 colombianos habrían requerido atención de manera simultánea en cuidados intensivos. Al comienzo de la pandemia solo disponíamos en Colombia de 5.346 camas en UCI y sin ninguna vacuna ni tratamiento era imposible que con esas capacidades lográramos atender a los colombianos. La estrategia entonces fue la mitigación. Se buscó lentificar la propagación para tener disponibilidad de camas para los casos más graves y ahí entró el concepto que todos reconocemos ahora, aplanar la curva. Para eso se decidió un aislamiento preventivo obligatorio y en las cifras se vieron sus efectos. Antes de él, cada paciente con COVID-19 infectaba a 2,4 personas en promedio. Durante el aislamiento, cada paciente infectaba en promedio a otro. Además, ganamos tiempo para ampliar las capacidades hospitalarias y entrenar al personal de salud. El verdadero desafío ha sido aprovechar al máximo la capacidad instalada, pero evitando su colapso. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y puntualmente, el aumento de casos es un escenario contemplado en la estrategia. Mientras tanto, la expansión de las UCI sigue en aumento y está próxima a duplicarse con respecto a lo que teníamos al inicio de la pandemia. Lo que ahora todos debemos lograr con las medidas de higiene y aislamiento es seguir evitando el crecimiento exponencial de los casos, que aquellos colombianos cuya situación se agrave siempre encuentren una cama hospitalaria. Ahora el reto de todos los colombianos, cuidándonos entre todos, es salvar la mayor cantidad de vidas. Y con todas estas medidas, con todo este trabajo, con la presencia hoy de los expertos, yo quisiera darle la palabra al doctor Carlos Álvarez. Doctor Carlos, usted nos ha acompañado como asesor independiente, usted hace parte del equipo de epidemiólogos, infectólogos que trabaja con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, y usted nos acompañó en la toma de la decisión que le transmitimos ahora al pueblo colombiano, de ir este mes de agosto con la continuidad del aislamiento preventivo obligatorio, pero obviamente con la diferenciación, con la regionalización, con las medidas puntuales que hemos tomado en distintos lugares del territorio. Y muchos colombianos, y yo los entiendo, se preguntan, bueno, pero ¿por qué es cada tanto en tanto que vamos tomando esa medida? ¿Por qué se amplía? Y yo creo que hay algo muy importante desde el punto de vista de los expertos. ¿Cómo ustedes han validado el concepto de aislamiento preventivo obligatorio aún teniendo mayores libertades graduales en términos de actividad productiva? Pero me gustaría también que usted le hable a los colombianos por qué esta medida en este momento, en las próximas semanas, que van a ser desafiantes y exigentes en muchos lugares del territorio, es tan importante.
Buenas tardes, presidente, colombianos. Creo que el tema, con lo que se ha mostrado de forma didáctica y pedagógica, el video que acabamos de ver, pues nos muestra realmente un punto supremamente clave que no se nos debe olvidar, y es estas medidas, lo que han logrado hacer es justamente hacer que todos no nos enfermemos al tiempo, sino que podamos hacerlo de una manera gradual. Y justamente que además las personas que tienen más factores de riesgo, que ahora sabemos cuáles son, recordemos que en marzo no sabíamos exactamente quiénes eran los que tenían, podríamos suponer, pues no sabíamos. Ahora sabemos otras cosas, también sabemos cuánto el virus se transmite, cuánta dura una persona contagiada, cuánto tiempo puede transmitirle a otra persona, cuál es el tiempo en que puede consultar, y eso hace que la información que conocíamos del modelo inicial, más esta información que se va sumando, tanto la que nosotros estamos aportando como país, pero además la que el mundo está aportando, nos permite ir ajustando esos modelos y poder evaluar cómo es el comportamiento. Es importante tener en cuenta que muchas de las cosas que se van haciendo también van cambiando justamente con el mismo comportamiento y como nosotros como ciudadanos estamos asumiendo esta pandemia. Y eso hace que las medidas se van tomando y se van ajustando a la misma velocidad que van apareciendo y también a la misma dinámica que puede ocurrir en los diferentes municipios o regiones o las ciudades. Esto hace que sabemos que esta fase de preparación, que sabíamos que iba a pasar, y hay algo que también no se nos debe olvidar, también la misma preparación, no solamente en tener los ventiladores, sino también la preparación del recurso humano, que nosotros los médicos también tuviéramos tiempo de prepararnos, saber qué hacer con un paciente con una enfermedad que no conocíamos, también que los ciudadanos se entendieran y entendiéramos en general cómo protegernos, cómo prevenir, cómo proteger a mi papá o mi mamá o cómo salir a la calle. Eso también hace que al final son medidas que van aumentando para que este conocimiento, ese acervo de conceptos, tanto del ciudadano, las acciones colectivas del barrio, de la comunidad, más las que se toman a nivel municipal o las que se toman a nivel gubernamental, son las que han hecho que estas curvas hayan tomado lo que tenemos hoy. Y es importante que a veces también se angustia y me hacen frecuentemente la pregunta, presidente, ¿por qué siguen apareciendo contagiados? Claramente van a seguir apareciendo contagiados porque esto es la dinámica de estas pandemias, siempre van a aparecer contagiados. La meta es justamente que lo que debe ocurrir es que nosotros tengamos la capacidad de atenderlos y que el número de personas que se compliquen sea menos y las personas que fallezcan sea menos, pero infortunadamente a pesar de las cosas que se van haciendo van continuando, y la medida que nosotros tengamos conciencia de que cada uno hace el esfuerzo y que cada uno va sumando a que la curva la vemos imaginaria, pero la curva la sumamos entre todos hacemos esa sumatoria para que eso se presente. Y la otra cosa, doctor Carlos, de pronto hacer la referencia al concepto de los picos. Hemos explicado muchas veces, pero hay que insistir en esto. No se habla de un pico nacional. Claro, podemos ver comportamientos agregados de lugares de mucha población, lo que haría parecer ver un pico nacional. Pero una de las cosas que ha sido interesante del grupo de expertos es el enfoque también regionalizado y las medidas que yo las llamo quirúrgicas en términos casi que figurativos de cómo se llega a los lugares donde tenemos conglomerados y cómo hemos enfrentado situaciones que pueden representar esos picos. El caso de Leticia, el caso de Tumaco, el mismo caso de Barranquilla, del cual vamos a hablar ahora. ¿Por qué no le hace también esa referencia a los colombianos que lo están viendo? Sí, yo creo que el tema importante es las velocidades de transmisión son diferentes y dependen de muchas variables. Ya hablé hace un momento del comportamiento, cómo el comportamiento de cada uno de nosotros hace la influencia. Pero también hay otras situaciones de qué tanta población está, qué tan dispersa o qué tanta la población está en una sola región, es decir, hay mayor número de población en un barrio o una ciudad. También el clima, también las diferencias que hacen que si está lloviendo o no está lloviendo, la temperatura, claro, hay transmisión del virus, pero puede ser diferente. Y eso hace que la velocidad de transmisión no es la misma y al mismo tiempo como la hemos venido viendo en Leticia, en Tumaco, en Cartagena, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, para poner ejemplos. Estas diferencias se van presentando justamente porque es la sumatoria de factores que acabo de comentar y otros más que pueden hacer que ese pico tome velocidades diferentes. Y por eso las medidas no pueden ser generalizadas, sino se tienen que ir adaptando.
Obviamente, eso no lo sabemos en marzo o en febrero. Ahora podemos saber con la cantidad de pruebas que se están haciendo, las que se hacen, es posible saber no solo ni siquiera en diferentes ciudades, sino incluso en la misma ciudad, como hemos visto en Barranquilla o en Bogotá, donde están concentrados los casos. Y justamente al tener esa información hace que las medidas se pueden volver mucho más específicas y no globales, porque hay diferencias en esa forma de velocidad de transmisión. A medida que tengamos más diagnóstico, que conocemos más, es posible tener más estrategias mucho más dirigidas, y eso hace la diferencia, y por eso es una manera muy lógica y además muy científica en el término correcto de cómo podemos contener o mitigar o suprimir en algunos casos, porque en algunos casos se puede hasta suprimir el número de casos que se están presentando basado en esa información. Gracias, doctor Carlos. Y doctora Gina, yo creo que el papel, el acompañamiento que hemos tenido de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana ha sido muy importante. Temas en los que yo quisiera de pronto que profundizáramos escuchándola. Ahora lo decía también Carlos, esas medidas focalizadas parten de la base, primero, que la pandemia no se ha ido y va a estar presente por un tiempo largo. Es decir, sabemos que por lo menos en un año podríamos estar hablando de vacuna, quizás en un escenario optimista, aunque el mundo también está viendo avances, tenemos que ser conservadores en eso. No hay un tratamiento eficaz por ahora y nadie que haya tenido el virus adquiere una inmunidad, por lo menos no está comprobado en este momento. Por lo tanto, las intervenciones con información son cada vez más importantes, porque tenemos que ir recuperando también esa vida productiva con responsabilidad. Y ustedes sacaron un reporte recientemente donde miraban el caso de Colombia en detalle, la tasa reproductiva, las medidas anticipatorias, inclusive también estas medidas focalizadas. Y algo que yo quiero destacar, ustedes mismos han dicho, en la medida en que haya más pruebas, rastreo, aislamiento selectivo, eso también permite con responsabilidad llevar una recuperación gradual de la vida productiva. Así que me gustaría también ese concepto de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana, para que los colombianos que están en sus casas entiendan por qué hay un acompañamiento en el cual ustedes nos han dado también pautas de lo que se va viendo en el mundo y cómo el caso colombiano también refleja que hay avances positivos. Sí, señor presidente. Buenas noches a todos. Es importante poder referirse a los datos, como claramente lo ha presentado el señor presidente de la República y el señor ministro de Salud, en relación a los modelos que en un inicio, los modelos de transmisión de este nuevo coronavirus que teníamos, con esos datos contundentes, que si no se hacía nada y si las medidas efectivas no tenían un impacto, podríamos haber llegado a más de 1.300.000 contagios, o también en ese porcentaje de casos críticos, una necesidad de más de 73.000 camas en cuidados intensivos. Pero si vemos también los mismos datos y sobre todo el número reproductivo efectivo, SRT, que nos indica la capacidad de transmisión del virus, vemos cómo al inicio de la pandemia en Colombia se tenía un RT de más de 3, que quiere decir que una persona podía infectar a más de 3. Pero ya con las medidas que se fueron tomando y cada número que va reduciendo este RT indica cómo la población ha tomado y ha implementado esas medidas, para abril logramos bajar a menos de 1. Y es cierto, a medida que se van abriendo los sectores y la población va saliendo, que ya hay se propende lo que es el contagio, bueno, hemos subido en este momento, el dato es de 1.16. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hemos podido hacerlo, que Colombia lo ha hecho, y eso lo muestra el estudio de caso de la Organización Panamericana de la Salud en su publicación de junio. La OPS con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, recoge de esas experiencias, de las lecciones aprendidas de Colombia y lo presenta al resto de los países del mundo. Para esto es importante que todos continuemos implementando las medidas de protección personal.
hasta no tener la vacuna, hasta no tener la certeza de ese esquema de tratamiento con base en evidencias y de no tener la seguridad en términos de la cantidad y la duración que tenga la respuesta inmunológica en la persona que adquiere la enfermedad, necesitamos seguir implementando las medidas de protección personal. Y no debemos de cansarlo de repetirlo. El lavado de manos de 20 segundos, el distanciamiento de 2 metros, el buen uso del tapabocas cubriendo nariz y boca. Esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Por eso es importante implementar estas medidas. Importante también no estar en esos espacios donde haya una congestión de personas y donde no haya una buena ventilación. Es ahí donde podemos adquirir la enfermedad. Y lo que es más importante, como bien nos viene remarcando el señor presidente y el ministro de Salud, esa identificación de los conglomerados y el seguimiento nos va a poder identificar dónde está circulando el virus y las medidas que tenemos que tomar por sectores o por municipios o por departamentos a medida que la pandemia va transcurriendo. Por eso también cada persona que tiene los síntomas frecuentes, que son tos o fiebre, debe quedarse en casa, notificar, llamar ese número telefónico, hacer la llamada a su EPS para tomarle la prueba y si es positivo, dar el dato de los contactos y cumplir con las medidas de cuarentena también para esos contactos. Esa es la única forma como vamos a poder cortar esas cadenas de transmisión, identificando los casos, haciendo el seguimiento de los contactos y también el seguimiento de estos conglomerados que Colombia tiene los datos y la capacidad para poder hacer esa vigilancia más estrecha. Gracias, doctora Gina. Como siempre, ese acompañamiento de ustedes es muy importante. Y hoy, una vez más, nos acompaña uno de los expertos latinoamericanos más reconocidos en el mundo en términos de salud pública, el doctor Francisco Becerra, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Y, doctor Francisco, muchas gracias por estar nuevamente en Prevención y Acción. Y yo quisiera hacerle a usted una pregunta muy puntual. Es ese análisis de las tasas de letalidad y cómo debemos leer la tasa de letalidad en América Latina cuando tomamos de pronto un día de corte, el día 143 de la pandemia, y a partir de ahí leer el comportamiento de la pandemia en nuestros países. Yo quisiera que usted también le transmitiera ese mensaje pedagógico, educativo a muchas personas que en sus casas quieren entender cuál es la forma más precisa de leer algunas de estas cifras del comportamiento de la pandemia. Lo escuchamos. Con todo gusto, señor presidente, muchas gracias por la invitación. Saludos al señor ministro y a la doctora Tambini, al doctor Carlos también. Mire, la mortalidad por la COVID-19 en el mundo supera ya los 650,000 fallecimientos de entre 16,605 casos que se han reportado hasta apenas hace una hora. Cuando vemos el número de fallecidos, las cifras son altas y nos hablan de los frágiles que somos los humanos ante un organismo microscópico como lo es este virus. Si hablamos del total de muertes por país, las cifras nos hablan del sufrimiento de familias, amigos, comunidades que han perdido a gente querida, pero para poder comparar cómo se ha comportado la mortalidad entre países, en salud pública para entender el comportamiento de las enfermedades, ya sea por el impacto de número de casos o fallecimientos, utilizamos las tasas. No una tasa para el tinto de la mañana, como bien se toma en Colombia, sino la tasa con ese que nos indica, estandarizando por población, cuántos de ese número de población se enferman o mueren. Si tengo una población de 50 millones y sé cuántos se han enfermado o fallecido, hago el cálculo de cuántos se enferman o mueren por cada millón o por cada 100,000 o por cada 1,000 habitantes. Esto me permite de una manera más precisa entender y comparar el comportamiento de las enfermedades entre poblaciones, que pueden ser ciudades, municipios, departamentos o países, y esto podemos entender mejor cómo se comporta en cada país. Comparemos ahora las tasas de fallecimiento de Colombia con otros países de la región y del mundo, pero además comparando más o menos a los 143 días de corte desde el primer caso reportado en el país, lo que para Colombia fue ayer, 27 de julio. Si vemos la gráfica, vemos que Colombia está en el tercer puesto de menos a más por cada millón de habitantes. Esto quiere decir que de Argentina se han fallecido 61 personas por cada millón a los 143 días
de que empezó el problema. Ellos lo reportaron el 3 de marzo, o sea que para ellos el día 143 fue el día 24 de este mes. Alemania, 107 al 143 días. Alemania empezó el 27 de enero y su número día 143 fue el 18 de junio. Y así Colombia se sitúa con 174 fallecidos por cada millón de habitantes, que empezando ustedes el 6 de marzo, y ayer 27 de julio tenían esta cifra de 174. Y así vemos que Estados Unidos, que empezaron también en enero, al día 11 de junio, tenían una tasa de 245, Ecuador, al 21 de julio eran los 143 días, tenía 309, México el 20 de julio 310, Brasil 369, Francia 439, Chile 470, Perú 567, Italia 574 y España 611. Como digo, esto es comparando el tiempo que lleva ahorita Colombia con lo que otros países han presentado al día 143. Ahora, esto nos habla de varias cosas, señor presidente. Uno, mejores medidas preventivas que se han implementado en el país, que es muy importante. El mejor manejo clínico de los casos o un buen manejo clínico de los casos. Otras enfermedades concomitantes que no tienen tanto impacto en la COVID, porque sabemos que casos con hipertensión, diabetes, insuficiencia renal tienen un desenlace peor. Y una mejor infraestructura en salud, como ya lo mencionara usted. Entonces, es muy importante, además, que ha participado la comunidad de una manera importante. Creo que el conjunto de estos factores a posteriori se tendrá que analizar y decirnos cuál de todos es el que más peso tuvo. Pero yo creo que es la suma de todos estos, que no es uno solo independiente, lo que nos puede hablar de lo que está funcionando de manera adecuada y las acciones decididas y oportunas en su momento que su gobierno ha tomado, señor presidente. Muchas gracias, doctor Becerra. Yo creo que ese balance que usted muestra obviamente nos lleva a sentirnos optimistas, nunca triunfalistas y nunca bajar la guardia. Gracias por ese análisis certero y lo seguiremos invitando a Prevención y Acción. Gracias por acompañarnos una vez más. Y tenemos poco tiempo, pero yo creo que es muy importante darle la bienvenida hoy, una vez más, a Prevención y Acción al alcalde de la ciudad de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos y yo quiero destacar varias cosas. Uno, el trabajo que se ha hecho en la ciudad, el trabajo suyo, el trabajo con la gobernadora Elsa Noguera, pero algo que yo quisiera que usted le hable a los colombianos. ¿Cómo se llegó a momentos de muchísimo estrés en presión en la ocupación de unidades de cuidado intensivo y cómo básicamente en los últimos días se ha reducido casi a la mitad? También cómo ha ido disminuyendo el número de contagios y el número también de fallecidos en ese esfuerzo focalizado, en ese esfuerzo de búsqueda activa y de trabajo en conglomerados. Y agradecerle, alcalde, su presencia, pero agradecerle también en nombre de los colombianos su trabajo intenso que vemos que en equipo con la red de salud, con la gobernación, está produciendo resultados. Lo escuchamos. Presidente, muchas gracias por el espacio y a todos los colombianos que nos escuchan hoy. Creo que la clave fue siempre trabajar en equipo, sumar y no buscar culpables. Y ahí hicimos una gran alianza con el Gobierno Nacional, pero también con ediles, con juntas de acción comunal. Hicimos una gran alianza con la ciudadanía, quien en últimas nos agradecía las acciones de autoridad y control que tomábamos para preservar la vida. Y en los barrios eran más los aplausos y los agradecimientos que las personas que no estaban acometiendo o adhiriéndose a las normas que ustedes y nosotros imponíamos. Yo quisiera rescatar, presidente, que cuando hace más de 2 meses tomamos las primeras medidas restrictivas, que eran toques de queda, ley seca, las tomamos de la mano del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior, pero las tomamos porque teníamos la data para saber que venía el momento más duro. Y esas tendencias nos las dio haber hecho tantas pruebas y no tenerle miedo a tener un alto número de contagiados positivos, sino más bien entender que esa data nos permitiría
entender los indicadores y el momento más difícil. Nos permitió, como usted lo mostraba, prepararnos médicamente para poder sostener el pico de la pandemia, casi que duplicando nuestras unidades de cuidados intensivos. Pero quisiera contarle, presidente, que de las cosas más interesantes que aprendimos estos últimos meses fue el cuidado al adulto mayor que usted tanto ha pregonado y pedido. Increíblemente, con las EPS, con las IPS y con las juntas de acción comunal, los ediles y los concejales montamos un proceso que se llama Más 60, en donde se buscó y se estratificó a los adultos mayores con más vulnerabilidad, estrato 1, 2 y 3, y con comorbilidades como la hipertensión, la obesidad, los problemas renales y otros similares. Y ahí iniciamos una búsqueda activa, es decir, nosotros los buscábamos a ellos en sus hogares. Hemos contactado ya a 70.000 de los casi 90.000 adultos mayores en riesgo y a más de 4.000, a casi 4.000, los hemos logrado enrutar ya hacia tratamientos preventivos de telemedicina y demás. Y eso nos ha ayudado a bajar la tasa de hospitalización, la tasa de fallecimientos y preservar la vida como usted lo ha pedido. Hoy, después de pasar el momento más duro de la pandemia, nos queda la reapertura gradual y responsable de nuestra economía, pero siempre pidiéndole la ayuda a los barranquilleros, siempre pidiéndoles que usen el tapaboca, que guarden la distancia física, que se laven constantemente las manos, porque todo este esfuerzo se podría perder si no nos seguimos adhiriendo a las disposiciones del gobierno nacional y del gobierno local. Y por último, presidente, una buena noticia. Hoy yo estoy orgulloso porque el personal médico de Barranquilla, 20 de nuestro personal médico se ha dirigido hacia Medellín en una misión médica que lanzó Sura como EPS privada, y en estos días, en coordinación con el Ministerio de Salud, saldrá otra misión médica de la ciudad de Barranquilla para apoyar a otros municipios de Colombia que necesitan apoyo en este duro momento. Somos un solo país y estamos aquí para salvar vidas y trabajar en equipo. Muchas gracias, alcalde Pumarejo. Yo creo que impecable su balance. Seguimos acompañándolos en las decisiones. Todo el afecto, toda la solidaridad para el Atlántico, para la ciudad de Barranquilla. Y por supuesto, lo que usted insiste, ese cuidado, la autoprotección, el autocuidado para que nos ayude a que no tengamos rebrotes y que podamos seguir el proceso gradual de recuperación de la vida productiva. Y creo que ese último mensaje que usted envía también de cómo se fortalece el servicio de salud con personal, cuando ustedes han pasado por momentos críticos, bajan la ocupación de las UCIs para apoyar otros lugares del territorio, es un mensaje donde somos un solo país. Aquí todos en equipo. Se nos acaba el tiempo en el espacio hoy de prevención y acción y quiero dejarlos con este mensaje también de autocuidado en lo que tiene que ver con salud mental en momentos de COVID-19 y nos vemos mañana a las 6 de la tarde en prevención y acción. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. El COVID cambió los hábitos y la rutina, generando afectaciones emocionales y estrés en las personas. Por eso, ten en cuenta estas recomendaciones para mantener tu salud mental. Estar en contacto con seres queridos ayuda a aliviar estrés o a resolver dudas. Mantener dieta balanceada, pausas activas y un buen descanso mantendrá tu cerebro en perfectas condiciones. No creas en todo lo que ves en las redes. Verificar y tomar medidas razonables son la mejor opción. Demasiada información te puede confundir. Es mejor no estar pensando permanentemente en la situación. Antes de compartir cualquier información, verifica si es de interés o es algo que genera pánico o angustia. Durante los momentos de ansiedad, realiza actividades que sean de tu agrado. Así podrás relajarte. Juntos y siguiendo los protocolos de autocuidado, podremos ganarle la batalla al coronavirus.